Hoy os quiero explicar 5 formas de cómo llevar nuestros bastones cuando no los vamos usando para poder llevar las manos libres. Aprovechando que tengo tanto material a mi disposición, vamos a ver esas 5 formas y las ventajas y desventajas que yo le veo a cada una de ellas. En primer lugar, quiero hacer la aclaración de que el modelo de Lecky que estoy usando es el Lecky Ultra Trail FX1 Super Lite, y ese último apellido lo que le hace es que sea más finito, siendo el ancho de tubería de 14 y 12, y esto es una gran ventaja a la hora de compactarlo, ya que se queda súper recogido, súper finito, abulta poco y también pesa muy poco. En el caso del Lecky, además, que llevas la dragonera en la mano, pues no te molesta ese lazo, y esto va a hacer que a la hora de transportar nuestro material va a ser mucho más fácil y sencillo, ya que se quedan muy compactos los dos bastones juntos. De hecho, en general, la mejor forma de hacer que ocupen poco va a ser el ponerlo a la inversa el uno contra el otro, ya que la empuñadura es lo que más ocupa, y así todo el conjunto va a quedar tan estrechito como este para poderlo guardar en cualquier lugar. La primera forma que vamos a ver es este tipo de bolsa que va en diagonal en nuestra mochila, que parece un flechero y que siempre he visto en las carreras de larga distancia a los atletas que van primeros que lo usan, y nunca terminaba de entender cómo llegaba a ser cómodo algo que está en la espalda y no es de tan fácil acceso, y además cómo hacían para que los bastones no fueran dando botes en una bolsa. Hoy que me lo he podido poner entendido, y me parece un sistema muy útil y que realmente hace que no notemos y que no moleste el llevar los bastones. Y es que es tan fácil como poner los bastones uno contra el otro, buscar con la mano izquierda la bolsa y así hacer coincidir que todos los tramos entren. Y una vez dentro de la bolsa, aquí debajo, y esta es la clave de la cuestión, tiene este tirador, del cual al tensar este elástico abraza los bastones, y es lo que hace que aunque yo salte, vaya corriendo, los bastones nunca se van a mover. Y el hecho de que vaya en diagonal hace que vaya bastante compensado, y como son tan ligeritos, la verdad es que no se nota ninguna descompensación y se me hace muy fácil y cómodo. A la hora de sacarlo habrá que soltar la tanca y simplemente agarrándolo los podremos sacar los dos juntos. Y esto ya como extra tip, la forma fácil para que no se queden liados y no nos trabemos es una mano a cada empuñadura y dejar que caigan por sí solos. Una vez aquí, extendemos, nos vinculamos y ya podríamos bastonear de nuevo. Para ver el siguiente sistema me voy a quitar la mochila, que por cierto aprovecho para deciros que la mochila Lecky siempre viene con este kit de la bolsa de bastones, pero además también se vende la bolsa de bastones suelta, y con este enganche es compatible con otras mochilas. Y me voy a poner un cinturón para ver el siguiente tipo. Y esa segunda forma de llevar los bastones va a ser con estos elásticos que tienen los cinturones. Entonces esto para una carrera en la que no llevemos mochila, pues va a ser probablemente la situación que utilicemos, pero también si os resulta cómodo podéis hacer la combinación de cinturón más mochila, el cinturón para meter los bastones y quizá alguna otra cosa de material obligatorio. De nuevo agrupo los dos bastones con las empuñaduras cruzadas y lo que hago es con una mano busco el elástico y con la otra busco meterlo por ahí. Y una vez que están en un lado metidos, lo agarro con la mano contraria y busco envolverlo con la misma. De esta forma quedan en esta parte trasera, nos los pegan bien a las lumbares y es un sitio en el que no molesta porque va muy pegado al centro de gravedad, entonces se nota menos ese peso y a mí personalmente es uno de los métodos que más me gusta. Si bien es cierto
que en función a la fuerza de estos elásticos, quizás los bastones puedan moverse más y puedan incluso salirse un tramo y quedarse ahí más suelto. Entonces, para reducir esto se le puede dar alguna puntada con hilo y hacer así el elástico más pequeño. Y una forma, si no atináis, de poneros los bastones así en la espalda, puede ser la de rotar el cinturón, ponerlo aquí con visibilidad total y una vez que están puestos, volverlo a pasar a la parte trasera. De esta forma se puede manipular más fácil y pues si os cuesta ponerlos sin ver, es un buen recurso. Y a la hora de volver a correr es tan fácil como soltar los elásticos y de nuevo los tenemos disponibles. Los siguientes dos métodos pasan por llevar los bastones en nuestra parte frontal. Esto facilita al ponerlos tener visión directa y que sea más fácil, pero es cierto que a mí personalmente me estorban y me molestan más y siento más que los llevo. De nuevo juntaría los bastones y con sistema de elástico, igual que ocurría en el cinturón, podría meter los bastones en conjunto, primero un lado y luego en el otro. De esta forma los llevo aquí, los puedo poner rápido y a la hora de sacarlos también los tengo acceso. ¿Qué ocurre? Que normalmente llevamos el peso del chaleco con los botellines, ya lleva un peso aquí que depende de la mochila puede botar un poco. Si además añadimos este peso, esta parte delantera se vuelve algo más molesta porque actúa todo como un bote y aparte a mí me da la sensación de que va muy cerca como del cuello y tengo cierta sensación de agobio. Esta mochila en concreto trae además otros dos elásticos que podría ponerle a las puntas y tensarla si el tramo va a ser más largo y así fijar más todavía y que no haya tanto movimiento ni choque entre las partes. Entonces así lo fijaríamos bastante bien. Y hay otra fórmula que en esta mochila en concreto y con el resto que tengo no lo puedo enseñar a la perfección, pero sí que se lo he visto a otros atletas, que es la de llevar los bastones por separado, como unidades independientes. Y sería con un sistema de doble elástico, los cuales podríamos poner aquí en paralelo a los softlash. Este en concreto nunca lo he probado, pero la verdad que llevar aquí las puntas tan cerca no lo veo nada cómodo. Hola a todos, aquí el Pablo del futuro y es que he descubierto la fórmula cómoda de poner los bastones aquí en vertical, uno a cada lado, que cuando grabé el vídeo no lo había probado nunca y creía que esa mochila no tenía esta opción, pero ya he descubierto que tiene este otro elástico más abajo y luego aquí tiene uno con tanca y yo aprovecho y lo paso también por el otro, el del pecho. Entonces, la verdad que he tardado en ponerlo, eso sí, no es algo rápido, pero para un tramo largo es bastante cómodo, porque va bien pegado al cuerpo, no bota nada y sí, la verdad que me convence, no está tan cerca de la cara, aún así, la punta, fijaros, intentad poner sobre la empuñadura, pero aún así os podéis clavar cualquier tramo. Así que sigue sin ser mi favorita, pero que sepáis que se puede de forma cómoda y que no queden aquí las antenas. Y el último método tiene la ventaja de que no tenemos ni siquiera que desmontar los bastones, es algo rápido para un trepe y que se usa mucho en el alpinismo o en el esquí de montaña, que es buscar el asa izquierda, pasar los bastones hacia atrás y llevarlo a nuestra espalda. Una vez aquí, o bien los podemos dejar así en diagonal, si es que nuestra espalda y la mochila lo sujeta, o
terminar de meter los bastones por aquí, por el omóplato, y que de esta forma queden como antenas, pero nunca se cuelen hacia abajo. Esta opción es para un momento muy puntual, la podríamos incluso meter algo más, y no es la más cómoda, no es para correr como tal, pero sí es para liberarnos las manos en algún momento, incluso si vamos a comer, beber, puede ser una forma rápida de quedarnos con ellas libres y así luego simplemente sacarlo, conectarnos y seguir nuestra actividad. Sin ninguna duda yo me quedo con los dos primeros métodos que hemos visto y este último lo uso en situaciones concretas o cuando en lugar de bastones plegables los llevo bastones fijos. Ponme en comentarios si tú tienes alguna otra forma de llevarlo y suscríbete al canal si quieres estar al día de todas las novedades. Un saludo, adiós.